Si tuviéramos que pensar en cuántos momentos vivieron los israelitas en lo que se denomina el Éxodo, podríamos hablar de 3 momentos. La salida, que fue la prédica anterior, la travesía en el desierto, un segundo momento, y el tercer momento es la llegada a la tierra prometida. A mí me encantaría, iglesia, predicarles del tercer momento. Algún día les predicaré de la llegada a la tierra prometida, pero ni tú ni yo estamos en la tierra prometida. Entonces, hoy voy a hablarles del segundo momento, ¿sí? De lo que ocurre acá. Y vamos a aprender qué cosas tenemos que tener en cuenta para sobrevivir en el desierto. Así he llamado el mensaje. ¿Cómo sobrevivo en este desierto? Cuando estoy en este segundo momento, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que recordar? Pues quiero hablarles de esto y voy a usar la analogía del COVID. Una de las recomendaciones que nos hace el gobierno, las diferentes entidades, es que no podemos pretender que tengamos un policía pues para que nos diga qué podemos hacer, a dónde podemos ir. No todas las soluciones van a venir de las entidades, es imposible. Pero nos hablan del autocuidado, es decir, yo me cuido. Repitan ahí conmigo, yo me cuido. Entonces nos dicen, si usted evita salir de su casa y sale solo a lo extremadamente necesario, si usted se lava las manos con frecuencia, si usted usa el tapabocas como tapabocas, no como bufanda, como sombrero, sino como tapabocas, ¿cierto? Si usted mantiene el distanciamiento social, usted nos va a ayudar como nación para que el contagio pues no aumente, para tratar de tener dentro de este caos la situación un poco más controlada. Digamos que eso es lo que nos dice el gobierno. Pues resulta que asimismo yo tengo que tener un autocuidado, tengo que guardar ciertas cosas mientras yo estoy en una prueba, en el desierto, si no voy a hacerme daño y no solo mi salud física puede verse afectada, sino mi fe, mi relación con Dios, mi salud mental y emocional. Ahora, ¿por qué tengo que cuidarme en el desierto? Pues primero, para que la travesía sea más llevadera. Segundo, para mantener la esperanza, o sea, que podamos tener esperanza mientras llegamos al tercer momento, a la tierra prometida, y para que no sea tan terrible. O sea, como para ayudémonos un poquito, ¿cierto? Y para que no se alargue tanto el tiempo. La verdad que les enseñé en la prédica llamada Tu Hacedor fue: Dios obra a favor de nosotros, siempre va a actuar, pero hoy quiero nivelar un poco ese mensaje porque algunos pueden pensar, como Dios es hacedor, yo no tengo que hacer nada en el desierto. Y hoy quiero que miremos lo que nos toca a nosotros. ¿Qué es eso que yo tengo que cuidar? ¿Cuál es mi autocuidado? ¿Para qué? Para que podamos cuidarnos efectivamente, pero podamos entender cuál es el plan de Dios en este segundo momento. Vamos a ver 5 cosas que debemos cuidar, tanto ustedes como yo, cuando estamos en el desierto, en momentos de prueba. Entonces, primero, tenemos que cuidar lo que decimos. A las pocas semanas de salir de Egipto se dieron los primeros episodios de queja por hambre y por sed por parte de los israelitas. Vamos a leer esto. En Éxodo 15:24 dice: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Y en Éxodo 16 nos dice: un mes después de salir de la tierra de Egipto, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Cuando ocurre este episodio, ambos episodios, cuando Moisés y su hermano Aarón reciben esta cantidad de quejas, ocurre algo tremendo, y es que Dios, a pesar de la queja, responde. O sea, Dios es muy bueno y muy paciente con ellos y con nosotros. Pero cuando leí esta parte, la pregunta que vino a mí es: ¿yo quiero recibir la respuesta de Dios por mi queja? O sea, yo quiero recibir su favor y su bendición con esta queja. La raíz de la queja de Israel en este tiempo está en Éxodo 17:7. Dice: el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? A mí me impresiona porque lo que lleva a Israel a quejarse de la falta de bebida y de comida es: yo no sé si Dios esté con nosotros. O sea, estuvo en el primer momento, estuvo en la salida de Egipto, pero esta arena que nos está rodeando como que nos dice que no está. Y cuando dudamos de la presencia de Dios, arranca la queja. ¿Qué dijo Moisés? Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros.
¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. A mí me impresiona porque Moisés les pega una aterrizada. Moisés les dice, miren, va a haber pan y va a haber carne, o sea, hamburguesa la van a tener, más o menos. Pero les paso el dato, toda esta quejadera no ha sido contra mí, ha sido contra Dios. Realmente ustedes han pecado en contra de Dios. Ahora, ¿cómo hago para no quejarme cuando estoy en un desierto muy difícil? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque a mí también me pasa. Pero algo que podemos aprender es que para evitar caer en la queja, lo que nos sirve es recordar dónde estábamos, recordar el momento 1. Recordar que ya no estamos en Egipto, que ya no tenemos a Faraón dándonos latigazos en la espalda y decir, Señor, yo quisiera estar en el momento 3, yo quisiera estar en la tierra prometida, todavía estoy aquí. Ay, pero ya no estoy allá. Gracias, la gratitud, el recordar lo que hizo Dios en el primer momento quita la queja de nuestros labios. Señor, quisiera estar allá, pero ya no estoy aquí. ¿Sabes qué? Gracias, gracias por el maná, gracias por esta carne que me das. El Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Segundo, cuidar lo que pensamos. Vayan tomando nota. Dios los alimenta, efectivamente suple el hambre y la sed, pero les da las siguientes instrucciones. El Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recorrer todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana. Después, en el versículo 16, Moisés refuerza, dice, uy Dios, yo conozco mis bellezas, yo conozco mi pueblo, volvamos a repetir. Entonces en el versículo 16 dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Y entonces vemos en el versículo 17 y 18 que los israelitas fueron obedientes. Empezaron a hacer las indicaciones, 2 litros, vamos a tal hora, recogemos por el día y para guardar el día de descanso, entonces el día anterior, ahí sí tomamos para los 2 días, súper juiciosos. Dice, a los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¡Wow! Nuestra oración es que en este tiempo, iglesia, nuestra alacena, esa nevera, el Señor multiplique lo que tenemos y que podamos tener justo lo necesario. Ahora, hay un problema y es que de repente un grupo empezó a desobedecer. Un grupo empezó a acumular. Un grupo empezó a decir, no, guardemos, agarremos un poquito más de maná, ¿sí? Guardemos comidita para el otro día. Y entonces la Biblia nos dice que encontraron gusanos en ese alimento y que apestaba, estaba podrido. A mí me impresiona algo porque cuando estamos en este segundo momento en el desierto, no solo van a venir pensamientos de querer volver a Egipto, y la mentalidad de Egipto es tremenda, lo repasamos hace 8 días, pero también la tentación en el desierto es que vamos a tener pensamientos de escasez, una mentalidad de escasez, y eso nos va a llevar a la desobediencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Filipenses 4 dice, por nada estéis angustiados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Necesitamos orar, pero no podemos dejarnos llevar por pensamientos errados porque sencillamente vamos a caer en desobediencia. Tercera cosa que tenemos que cuidar lo que sentimos. Entonces no solo tenemos que cuidar lo que decimos, lo que pensamos, sino lo que sentimos. 2 meses, un poquito más de 2 meses, casi 2 meses y medio después de la salida de Egipto, los israelitas acampan cerca de un monte llamado el monte Sinaí y Moisés subía a la cima de ese monte a encontrarse con Dios. La Biblia nos dice que cada vez que se encontraba con Dios aparecía una nube con estas características, una nube oscura y una nube densa. Y de paso Dios hablaba y su voz era como voz de trueno, se escuchaban muchos ruidos.
Éxodo 19 lo narra. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré a ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Más adelante dice: a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Ahora, ¿qué siente el pueblo de Israel cuando escuchan y no ven a Moisés? Porque Moisés se despide, pero a medida que sube la montaña se pierde en la nube. Pues los israelitas sienten miedo. Y en Éxodo 20:18 dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblaron de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. El pueblo de Dios sintió miedo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los dioses de Egipto. Ellos no entendían cómo una nube y cómo había ese ruido y empezaron a tomar distancia. Sin embargo, Moisés sí se mantenía en la relación con Dios. Ahora, lo tremendo es que en uno de sus viajes Moisés se demora 40 días y 40 noches. Y entonces ya no solo se une el miedo en el corazón de los israelitas, en su panza no solo sienten miedo, sino que empiezan a sentir zozobra, incertidumbre, y empieza a unirse lo que sienten con lo que piensan, y es: no, pues 40 días, yo sí decía que esos rayos, mejor dicho, eso es por algo. Eso es que Dios mató a Moisés. 40 días, ya esto está muy demorado. Empezaron a dejarse llevar por lo que sentían. Y entonces ocurre algo tremendo, y es que caen en esa desobediencia. ¿Por qué? Porque empiezan a dudar. Dicen: Dios es como bravo. Dios seguramente algo le hizo a Moisés y por eso no baja. Y entonces las dudas aquí nos hablan mucho, porque cuando tú dudas, la duda es traicionera. La duda te hace hacer cosas porque se mezcla con la incertidumbre, con la zozobra. Entonces todos esos sentimientos te hacen tomar decisiones erradas. Por ejemplo, algunos dudan que el COVID existe. ¿Sabían eso? Es impresionante. He visto últimamente, y voy a hacer un paréntesis, unas historias en Instagram, no de ustedes, iglesia, no, de otros, en asados, en frijoladas, sin tapabocas, así todos chateando. Y yo me pregunto: ¿de verdad? ¿De verdad creemos que esto no es en serio? O sea, ¿de verdad no nos importa que el otro pueda estar enfermo por mi irresponsabilidad? Y hago este paréntesis porque cuando yo dudo de algo y cuando me dejo llevar porque tal vez pasa el tiempo y me siento solo, eso es lo que le está pasando a los israelitas. La Biblia dice que los israelitas en esos 40 días sintieron susto, estaban desparchados, y entonces dijeron: hagamos un festival, y convencen a Aarón para que hagan una fiesta, derritan el oro que sacaron de Egipto y construyan dioses falsos. Es tremendo. Y caen en desobediencia. Querida instagramera, instagramero, cada vez que tú rompes estas reglas, voy a decirte lo que Moisés le dijo al pueblo: tú no estás pecando en contra de la alcaldesa ni del gobierno, tú estás pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque como me siento solo, ay, no, es que estoy desparchado, veámonos, amigos, y como somos cristianos no nos va a pasar nada. Por favor, iglesia, no se trata de vivir bajo el miedo, pero se trata de ser sabios y de obedecer. Cierro el paréntesis. Me desahogo y continuamos. Entonces dice así, Éxodo 32. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: miren esto, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo. Tremendo, como dice la Biblia, me encanta. O sea, le dicen al Moisés: ese tipo, ¿quién sabe qué le pasó, no? Y entonces, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, ojo, porque estamos hablando de sentimientos, edificó un altar frente a un becerro y empezó toda la fiesta. Y más adelante dice: todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas, entusiasmo y diversión. ¿Por qué? Porque estaban tristes, estaban solos, tenían miedo, Moisés no está. Entonces, por cambiar lo que sienten, terminan en idolatría, en paganismo. Iglesia, yo siento miedo. Es normal, nosotros no podemos evitar sentir incertidumbre, miedo, preocupación. Pero la gran pregunta es: ¿qué hacemos con lo que sentimos? ¿Te has puesto a pensar en este tiempo de cuarentena qué sentimientos tú no has llevado a Dios
y te pueden estar llevando a pecar, a buscar otros dioses, a hacer ídolos falsos, porque te estás dejando llevar por lo que sientes. Ese fue el pecado. Por eso yo tengo que cuidar en este momento de prueba también lo que siento, porque nosotros no actuamos por lo que sentimos, sino por lo que dice Dios. Y no está mal sentir, pero lo que decido hacer con lo que siento es el paso más importante de un hijo de Dios y de un cristiano, porque no me dejo guiar por eso. Ahora, todos somos vulnerables en esto. Moisés pecó por lo mismo y les tengo esta historia tremenda. Hay un episodio que les voy a narrar y es que siguen sus viajes y aumentan las quejas. O sea, la queja del hambre y de la sed ocurrió en muchas ocasiones, no solo la primera que leímos. Adicionalmente, la Biblia nos dice que muere la hermana de Moisés y Moisés la acaba de enterrar. Entonces, quiero que piense lo que tiene adentro Moisés. También está en el desierto, han viajado, tiene un pueblo que se queja por todo y está en un momento de luto. Acaba de enterrar a su hermana. Y entonces en ese momento llegan a un lugar donde no hay agua y el agua está amarga. En Números 20 dice que ocurre esta situación. Entonces Dios dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. La instrucción es háblale y de ella brotará agua. Así proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Versículo 10. Luego él, Moisés y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y miren cómo les dicen, escuchen ustedes rebeldes, gritó. Moisés está molesto. Me encantaría decirles una palabra que estoy pensando, pero no. Está muy molesto. Tanto que les dice, ustedes partida de rebeldes, gritándoles. ¿Por qué? Porque está cansado del desierto también, es ser humano. ¿Por qué? Porque está cansado de las quejas y tiene el duelo de la muerte de su hermana. Sus emociones están revueltas, tiene un sancocho ahí interno. Y entonces dice, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y el agua brotó a chorros y toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Es decir, el agua llegó y se acabó el problema para el pueblo, pero ocurre algo tremendo. Y es que Dios le dice, Moisés, yo te dije que hablaras, no que tocaras. Y por esto es de los pasajes que me cuestan mucho leer. Moisés no entra a la tierra prometida al tercer momento. ¿Por qué? Porque aunque entendemos todo lo que él podía estar sintiendo, se dejó llevar por eso y no siguió la instrucción que Dios le había dado. Romanos 8:8 dice, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. ¿Qué decisiones erradas estás tomando? ¿A qué idolatría estás cayendo por dejarte llevar por lo que sientes? Cuarto punto, cuidar de quién nos rodeamos. Además de enfrentar cosas difíciles en la travesía del desierto, no es suficiente con la victoria que Dios obtuvo con Faraón. En la travesía, los israelitas se enfrentaron a varias naciones que los atacaron. Eso te va a pasar a ti y a mí. O sea, ya fuimos libres de Faraón, pero vamos a tener ataques en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El primer ataque que enfrenta Israel es con los amalecitas, con el rey Amalek. Josué es el pupilo, el escudero de Moisés, y entonces sale con unos hombres a la batalla. La batalla es en un valle y sube a la montaña Moisés, acompañado de Aarón y de otro hombre que se llama Hur. No sabemos mucho de Hur, pero seguramente era un tipo súper pilo para que Moisés también le pidiera ayuda. Y entonces dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron los brazos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Entonces Moisés edificó un altar
allí que lo llamó Yahweh Nishi, que significa el Señor es mi estandarte. Iglesia, es normal que nos fatiguemos en el desierto y más cuando además del desierto nos atacan. Me siento totalmente identificada. O sea, ya el desierto es difícil y Satanás nos manda una bomba atómica para matarnos. Es difícil. Pero aquí el punto es de quién te rodeas. ¿Tienes personas que te levantan los brazos o estás rodeándote de personas que te bajan los brazos? ¿Sabías tú que lo que va a determinar muchas veces que tú ganes o pierdas una batalla en el tiempo de prueba es de quién te rodeas? ¿De quién te estás rodeando? ¿Quién sostiene tus brazos en el desierto? Pero aquí hago otra pregunta. ¿Te dejas ayudar? ¿O eres autosuficiente? ¿O están otras personas diciendo, venga, yo le levanto los brazos? No, no necesito. Trabajo en el área pastoral de la iglesia y saben, esto es algo que veo cada semana, lo vivo cada semana. Personas en situaciones muy difíciles, donde aunque la crisis está complicada, se permiten ayudar y es increíble cómo cuando permiten que les levantemos los brazos salen al otro lado. Pero yo misma he ofrecido ayuda a otras personas y me dejan en visto. Deje así. Tú tienes que entender que hay batallas donde no importa si tú eres un recién cristiano, un líder, un superempresario, si tienes dinero o no tienes, no eres un superhéroe. Tú necesitas saber rodearte. En la próxima predicación, cuando nos volvamos a ver, voy a profundizar en este punto. Pero por ahora quiero sencillamente cerrar con esto. Y es lo que dice 1 Corintios 15, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la Nueva Traducción Viviente dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay batallas que vas a ganar o perder dependiendo de con quién te rodeas. Último punto, cuidar lo que hacemos. No solo lo que digo, lo que pienso, lo que siento, de quién me rodeo, sino lo que hacemos. La tentación en el desierto es no hacer nada. No es que estoy en el desierto. Toca esperar, ¿sí? Esperar que Dios obre. No, iglesia, el desierto no va a pasar. Tú pasas por el desierto. Te lo digo otra vez. El desierto no va a pasar. Tú eres quien pasa por el desierto. ¿Y por qué tenemos que hacer cosas? Porque vimos que Dios es hacedor y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios quiere que nosotros también hagamos. Y aquí voy a recordar una escena de Éxodo 14. Los israelitas salen de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo y están en un sándwich. Delante de ellos está el Mar Rojo y detrás está Faraón con su ejército. Y a mí me impresiona porque Dios da dos instrucciones. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Dios le dice a Moisés, toma tu vara y extiende la mano. Pero ¿saben qué le dice al pueblo? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Hay cosas que tenemos que hacer. Natalia, es que no puedo hacer nada. Bueno, ora, manda hojas de vida, haz arepas y vende arepas. No tengo ni idea, tenemos que hacer algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santiago 2:26 dice, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora, algunos dirán, pero la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sí, pero estar quietos no es estar paralizados, no es estar dormidos. El mar cuando está calmado está quieto, pero les pregunto, ¿está congelado? No está congelado. Si no estaríamos en el Polo Norte. La quietud es una actitud del corazón, iglesia. Es cuando yo digo, Señor, no tengo el control. Hay cosas que definitivamente se salen de mi mano. No puedo cambiar esta situación. Es una situación crítica, pero hoy estoy quieto en tu presencia con una actitud de entiendo tu soberanía, confío en ti, hago lo que puedo, pero confío en ti. Y mi corazón decide estar quieto en la esperanza de tu palabra. Cierro con esto, iglesia. Si yo cuido mi boca, lo que pienso, lo que siento, de quién me rodeo, y si hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me dice que haga en obediencia, ¿cuál es el beneficio? Deuteronomio 2:7 dice, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho.
Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. Qué belleza de pasaje. En estos 40 años el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Si nos cuidamos en la travesía, Dios promete estar con nosotros y darnos el sustento. Iglesia, que no se te olvide. Cuida lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces y de quién o te rodeas o de quién no te debes rodear. Vamos a sobrevivir de esta prueba y quiero invitarte a que oremos juntos. Vas a cerrar tus ojos ahí donde te encuentras. Y Señor, yo te doy gracias porque estuviste con nosotros en esa salida de Egipto. Y aunque quisiéramos estar ya en el tercer momento, conquistando la tierra prometida, entendemos que estamos en el viaje. Este desierto no es el destino, pero estamos en esta etapa. Y hoy, Señor, nos rendimos, nos sometemos a ti y te pedimos perdón. Porque así como muchas veces no nos cuidamos con el distanciamiento social, con el tapabocas, a veces espiritualmente y emocionalmente hacemos lo mismo, no nos cuidamos, Señor. Yo te pido que perdones nuestra queja, el dudar de ti que nos lleva a quejarnos, la ingratitud, que nos perdones por caer en tanta emocionalismo, en dejarnos llevar por lo que sentimos, por tantos miedos, que caemos en hacer dioses falsos y en desobedecerte. Perdona la mentalidad de duda, de escasez, el creer que si no acumulo, mi futuro está errado, el tratar de ayudarte con esa mentalidad. Perdónanos, Señor. Yo te pido que nos muestres de quién nos tenemos que rodear y con quiénes tenemos que tomar distancia. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a obedecer lo que tú quieres que nosotros podamos hacer.